Bien, este ejercicio es la continuación de un tutorial que estábamos viendo cómo podíamos extraer en diferentes columnas nombres y apellidos. En el primer tutorial habíamos visto cómo extraer el nombre y en este tutorial vamos a ver cómo extraer el primer apellido. Os voy a dejar en la parte superior derecha el enlace al anterior tutorial y el enlace al siguiente tutorial en el que vamos a ver cómo extraer el segundo apellido. Y también os dejo el enlace a un tutorial en el que vamos a ver este mismo ejercicio, pero sin utilizar funciones. Bueno, para realizar este ejercicio lo que vamos a hacer es utilizar la función extrae. Esta función nos va a permitir extraer el texto que se encuentra situado en el centro de una cadena de texto. Bueno, pues nos vamos a situar en la celda C2 y aquí es donde vamos a meter esta función y vamos a iniciar con el signo igual. Lo pongo en la parte inferior para que lo veamos mejor. Hemos dicho que empiezo con el signo igual, a continuación extrae, que es la que se corresponde con la función, abro paréntesis y ahora empiezo a meter los argumentos. Como primer argumento tenemos que indicar de qué texto es del que deseamos extraer, en este caso, el primer apellido, es decir, una serie de caracteres. Bueno, pues lo que hacemos es referencia a la celda donde se encuentra situado el texto, que es la celda A2. A continuación, bueno, pongo punto y coma y ya pasamos al siguiente argumento, que es posición inicial. Es decir, desde dónde quiero empezar a extraer caracteres. Bueno, pues si nos fijamos en el texto, nosotros, lo pongo en la parte inferior, hemos dicho que vamos a extraer el primer apellido. Pues lo que vamos a hacer es, en posición inicial, indicarle qué posición ocupa el primer carácter de ese primer apellido. En este caso es la posición número 6, que se corresponde con la letra C. Bueno, lo que no puedo hacer es poner directamente en el argumento el número 6, porque lógicamente no todas las relaciones de nombres y apellidos van a tener el número de caracteres, por lo tanto la posición que va a ocupar el primer carácter del primer apellido no se va a encontrar en la misma posición. Entonces lo que voy a hacer es calcular esa posición. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo voy a hacer mediante las funciones encontrar y hallar. Cualquiera de las dos nos vale, funcionan prácticamente igual y en este caso es indiferente utilizar uno u otro. Entonces lo que hago es encontrar la posición en la que se encuentra ese carácter. Lo voy a hacer mediante la función hallar. Como va a ir en un argumento, ya no la empiezo con el signo igual. Pongo hallar, abro paréntesis y empiezo a meter los argumentos. Y lo primero que tengo que indicarle es qué texto estoy buscando. Yo estoy buscando ese primer carácter. En este caso, el primer carácter es la letra C. Pero como lógicamente no todos los apellidos van a empezar por la letra C, lo que voy a hacer es buscar un carácter que todos tengan en común. Y lo que todos los textos tienen en común es que justo delante del primer apellido hay un espacio en blanco. Entonces lo que voy a hacer es buscar la posición de ese espacio en blanco. Y lo indico en la función abriendo comillas para indicar que es un texto, dejo un espacio en blanco mediante la barra espaciadora y vuelvo a cerrar comillas. Importante las comillas, no os las olvidéis. A continuación, punto y coma para separarlo del siguiente argumento. Y ahora ya tengo que indicar dónde quiero buscar ese espacio en blanco. Lo quiero buscar en el texto que está en A2, en la celda A2. Y ya por último me queda indicar como último argumento número inicial. Es decir, desde qué posición del texto principal quiero que me empiece a buscar. Como quiero que me empiece a buscar desde la posición número 1 del texto, desde la letra L, puedo o bien poner en ese argumento un número 1 o puedo dejarlo en blanco, no poner nada y esta función, si al dejarlo en blanco ya va a interpretar que quiero que me busque desde esa posición número 1. Bien, pues lo que hago es dejarlo en blanco y cierro el paréntesis y esta función lo que me va a hacer es devolver la posición de ese espacio en blanco, que es la número 5. Bien, hemos dicho que yo quiero la posición siguiente, que es desde la que empieza el texto. Lo que hago, después de la función hallar, después del paréntesis, cojo y sumo 1 más 1 y ya obtengo la posición número 6, que es la que se corresponde con la posición en la que empieza el primer apellido. Bien, pues lo traslado a la función y lo pongo en el argumento posición inicial, pongo esa función. Punto y coma después de este argumento y ya paso al siguiente argumento, que es número de caracteres, es decir, de todo el texto, ¿cuántos caracteres quiero extraer? Yo quiero extraer todos los caracteres
que tiene el apellido. Como volvemos a lo mismo, como no todos los apellidos van a tener el mismo número de caracteres, lo que voy a hacer es calcularlo y lo voy a hacer de la siguiente forma. Para calcular el argumento número de caracteres, lo que voy a hacer es encontrar la posición en la que se encuentra el espacio en blanco que está justo después del primer apellido. Siguiendo este ejemplo, esa posición va a ser la número 10, ¿no? Y esa posición la voy a restar la posición en la que se encuentra del espacio en blanco que se encuentra justo delante del primer apellido, que es la posición número 5. Y si resto esto, veo que, siguiendo el ejemplo, es 10 menos 5, me da como número de caracteres 5, pero si observamos, este apellido nada más tiene 4 caracteres. Entonces, lo que hacemos es restar 1. Y esto se va a repetir siempre, o sea, siempre la posición del segundo espacio en blanco menos la posición del primer espacio en blanco me va a dar un carácter más a extraer de los que yo quiera. Entonces siempre voy a restar 1. Bueno, pues lo voy a hacer mediante funciones y hemos dicho que lo primero que vamos a hacer es calcular la posición del segundo espacio en blanco. Para calcular una posición de un carácter lo que utilizo bien la función encontrar o hallar. Yo utilizo la función hallar, le pongo, abro paréntesis y le tengo que indicar, ¿qué texto estoy buscando? Pues estoy buscando un espacio en blanco. Abro comillas, el espacio en blanco mediante la barra espaciadora y cierro comillas. Punto y coma y meto el segundo argumento. ¿Dónde les quiero buscar ese espacio en blanco? Pues en el texto que tengo situado, en la celda A2 en este caso. Punto y coma. Y ahora le tengo que indicar desde qué posición quiero que me busque ese espacio en blanco. Antes habíamos dicho que no hacía falta que poner la posición inicial porque queríamos que nos buscase desde la posición número 1. Pero en este caso, si yo indico que desde la posición número 1, el primer espacio que esta función va a encontrar es el que se encuentra en la 5, el primer espacio en blanco que encuentra. Entonces me va a devolver eso. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle a la función que desde la posición que me tiene que buscar es justo después del espacio en blanco, es decir, desde la posición número 6 en este caso. ¿Cómo le indico a ese número inicial? Bueno, pues lo que hago es buscar la posición y lo hago mediante la función o bien encontrar o hallar. Voy a poner en este caso encontrar para que veáis que es igual y también para no equivocarnos y abro paréntesis. Estoy en el argumento número inicial. Bueno, ¿qué le tengo que decir a la función que me busque? Bueno, pues lo que le voy a indicar es que en principio que me busque el primer espacio en blanco. Porque es lo que todos tienen en común. Siempre tenemos que buscar lo que las funciones tienen lo que los textos tienen en común. Indico el espacio en blanco, punto y coma, que me lo busque otra vez en el texto en A2 y ya en número inicial ahora no pongo nada. Cierro el paréntesis y de esta forma estoy buscando el primer espacio en blanco. Pero como quiero que me busque la posición siguiente a ese espacio en blanco, sumo 1. Como eso lo habíamos hecho ya en el anterior argumento. Bueno, pues todo esto va a ser la posición inicial desde la que me va a buscar el segundo espacio en blanco, que es el que estábamos buscando. Y cierro un paréntesis que se corresponde con la función hallar, que es la principal en este caso. Bueno, pues esto lo traslado a la función extrae en el argumento número de caracteres. Lo pongo ahí. Y tenemos la primera parte de este argumento. Hemos dicho que a esta parte le tenemos que restar todavía la posición en la que se encuentra el primer espacio en blanco. Para buscar una posición, volvemos a utilizar o bien encontrar o hallar. Yo voy a poner hallar, abro paréntesis, busco el espacio en blanco, en este caso vamos a buscar el primero, lo vamos a buscar en la celda A2 y como es el primer espacio, el número inicial no hace falta poner nada, ya me va a buscar ese primer espacio en blanco. Lo voy a trasladar, lo voy a poner en la parte de abajo porque no me entra atrás. Y ya con esto hemos dicho que todavía nos queda el segundo espacio en blanco, menos la posición del primer espacio en blanco, me daba un carácter más a extraer de los que yo quería. Entonces tenía que restar todavía un carácter, para que me diera exactamente el número de caracteres a extraer. Bueno, pues todo esto es el argumento número de caracteres. Y ya únicamente me falta cerrar el paréntesis de la función extrae, el que se corresponde con la función principal. Acordaros siempre de los paréntesis, es muy importante para que las funciones calculen bien, deben de estar situados en donde corresponden, si no los resultados no nos van a dar. Bueno, pues ya tengo la función y en la columna C ya extraemos los apellidos.